Dios les bendiga. Estamos ahora aquí para tener la segunda parte de esta exposición que le hemos llamado el significado e implicaciones de ser verdaderamente libres. Cuando nosotros hemos confesado a Cristo como el Señor de nuestra vida, pero seguimos viviendo todavía en la carne, somos tropezadero para muchos. Por eso este tema es muy importante. No tenemos espacio ahora para hablar de todos los beneficios de madurar en carácter santo. Pero quizás el más valioso es que cuando maduramos en carácter santo, queremos amar como Él ama. Queremos ser uno con Él. Nuestra relación es de intimidad. Y terminamos la parte primera diciendo que ahora somos libres del poder del pecado sobre nuestra vida. Si nosotros pecamos, entonces lo hacemos porque no tenemos esa relación con Dios, porque no estamos anhelando llegar a madurar y amar la santidad de Él. Romanos capítulo 6, versículo 9, nos dice de la siguiente manera: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, ¿por qué de vez en cuando encontramos hermanos que predican de una manera tremenda o son aparentemente hombres de oración, mas sin embargo en su propia casa, en su propio hogar, no puede resolver las relaciones rotas que hay a veces con su esposa, a veces con sus hijos? Esto nos habla de lo importante que es entender verdaderamente en qué consiste esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Romanos capítulo número 6, después del versículo 9 que leímos, ¿verdad? Allí, y después de declarar que ahora somos verdaderamente libres, si ustedes van conmigo ahí, los siguientes versículos, dando por hecho que hemos muerto al pecado para vivir para Dios. Ahora, la invitación del apóstol Pablo es a partir del versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego aquí viene la exhortación: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y luego ya viene esa conclusión tremenda: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ahí tenemos esa claridad. Ahora podemos serle agradables, ahora podemos vivir para Él. ¿Por qué entonces batallamos tanto con algunas cosas que seguimos practicando? El apóstol Pedro, allá en su segunda carta, nos deja ver que ahora podemos participar de la naturaleza divina. Dice el capítulo 1 de segunda de Pedro, versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí está: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y entonces lo hemos recibido ya, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por el conocimiento del Señor,
nos han sido dadas, pero necesitamos ahora sacarlas. Por eso los versículos del 5 al 7, ¿verdad? Nos han dicho que ahora nosotros, por esto mismo, poniendo toda diligencia, mostremos, se puede traducir mejor en lugar de añadir, mostremos en vuestra fe virtud, coraje, y en esa virtud conocimiento experiencial, y en ese conocimiento mostremos también dominio propio, y en ese dominio propio mostremos también esa paciencia, y en esa paciencia también mostremos esa piedad, y en esa piedad mostremos amor fraternal, y en ese amor fraternal mostremos el amor agape, el amor de Dios. Si estas cosas están en vosotros, no podréis estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios. Pero si estas cosas no están en vosotros, son ciegos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ese es un proceso de crecimiento, porque ahora tenemos la naturaleza divina. Pablo nos deja ver con toda claridad que nuestra libertad sobre la carne está garantizada. Dice Romanos 8, capítulo 1 al 3. Ustedes recordarán que el versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que ahora podemos andar en el Espíritu y no ser esclavos de la carne. No hay ya juicio futuro, porque todo ha sido pagado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya se pueden ahora identificar como los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una razón ahí por la que se puede tener esa libertad. A partir del versículo 2 dice, Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. Es decir, hay una nueva ley ahora en mí, que es la ley de vida en Cristo Jesús. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, por eso Pablo puede decir a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No se refiere a que ya lo pasado, pasado. Se refiere a que ahora podemos caminar en el Espíritu. Antes caminábamos en la carne. Antes caminábamos en el sistema de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Pero ahora el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos lleva a vivir para el que murió y resucitó por nosotros. Es lo que nos dice ahí en el capítulo 5, los versículos 14 y 15. Dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora las motivaciones de nuestra vida ya no son meramente intereses personales. Ahora nuestra vida está ligada a Cristo. Ahora podemos rechazar el pecado. Ahora podemos vivir para Dios. Pablo también lo dice ahí en Gálatas, que podemos tener una nueva manera de vivir, gobernada por el amor de Cristo que ahora está en nosotros. Recordarán ustedes que Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Así se traduce, pero una traducción más exacta sería, con Cristo he sido crucificado. Es decir, en el momento de la cruz yo fui crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ahora la vida de Cristo es la que voy a vivir en mí.
Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y son participios estas expresiones verbales, lo cual nos quiere decir que es el mismo amor con el que me amó al ir a la cruz, que permanece para que yo pueda tenerlo todos los días. Puedo recrearme en ese amor que le llevó a morir en mi lugar y a llevarme en la cruz. Entonces, Cristo me sigue amando con esa misma intensidad con la que se entregó por mí. Entonces, ese es el amor de Cristo que nos cambia. Eso es lo que hace que se rompa el poder del pecado. Eso es lo que destruye el poder del pecado sobre mi vida. Porque el diablo sembró que Dios no me ama como yo pienso. Sembró una rebeldía hacia Dios. Pero no me cabe ninguna duda de que Dios me ama cuando el que creó todo lo que existe, el que es dueño de todo lo que hay, se hizo hombre para llevar todo mi pecado, el que heredé y el que he cometido, en una cruz para limpiarme ampliamente. No hay nada ahora que el diablo pueda acusarme. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió, más el que resucitó y está a la diestra del Dios Todopoderoso? Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Lo que necesitamos ahora es ejercer la fe. Pero esa fe es la que Pablo describe allí a los Gálatas en el capítulo número 5. Recuerden ustedes que Pablo estaba un poco desesperado porque los judaizantes estaban queriendo llevar a los Gálatas a circuncidarse. Y Pablo les tiene que decir, si ustedes se circuncidan, de nada les va a aprovechar el sacrificio de Cristo. Y de una manera contundente, ahí en el capítulo 5, versículo 6 dice, pues ahora en Cristo no vale o no es tan importante ser de la circuncisión o de la incircuncisión. Ya no tiene ese valor ser judío o ser gentil. Lo que ahora vale es la fe que obra por el amor. Ese amor nos lleva a obedecer. Ese amor nos lleva a experimentar el poder del pecado, el poder del Espíritu Santo sobre el pecado. Pablo lo explica de otra manera ahí en Romanos capítulo número 8, versículo 13. Vamos a leerlo para que ustedes puedan tener claridad. Dice Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Dice aquí, por el Espíritu. Es decir, el viejo hombre fue crucificado. Esa es una cosa. El poder del pecado se acabó sobre mi vida. Ahora reina el amor de Cristo, que me impulsa a ser gobernado por ese amor. Todas mis decisiones movidas por ese amor. En mi corazón yo deseo amar a Dios, amar a Cristo, amar lo que Él ama, ser como Él. Entonces, ¿cómo es que puedo hacer morir las obras de la carne? Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados, ahí está una conjunción causal que dice, porque todos, esa es la razón, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice Pablo también allá en Gálatas, capítulo 4, versículo 6, y a todos los que son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, el cual clama dentro de vosotros, Abba, Padre. Entonces, hermanos, esa es la razón por la que ahora podemos también ser victoriosos sobre la carne. En la primera parte vimos que podemos ser, por la obra de Cristo, victoriosos sobre el poder del pecado. Pero aquí podemos ser libres de la carne. ¿Y qué es la carne? Bueno, la carne a nosotros nos toca crucificarla. Porque vean ustedes lo que dice Gálatas 5, 24 al 25. Los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El viejo hombre fue crucificado por Dios en Cristo Jesús, pero la carne ha sido crucificada por nosotros. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, la exhortación es: andemos pues también en el Espíritu. ¿Y qué es entonces la carne? Bueno, la carne entonces no es el viejo hombre que fue crucificado por Dios en Cristo. La carne es algo que nosotros debemos hacer morir mediante el Espíritu de Cristo, siendo guiados por Él como hijos amados suyos. Cuando el pecado, aquí está la explicación de por qué seguimos batallando entonces con la carne. Porque el pecado, cuando el pecado entró en el mundo, la propensión de nuestra naturaleza hacia el pecado nos hizo formar hábitos o patrones pecaminosos arraigados en nuestra carne. Es decir, de nuestros padres nosotros heredamos costumbres, ¿verdad?, de la sociedad, de la comunidad, la mentalidad del mundo. Y antes de conocer a Cristo, nosotros estuvimos arraigados a vivir bajo la carne. Esa carne entonces nos cuesta trabajo desarraigarnos, pero en eso consiste justamente ahora la lucha que antes no podíamos vencer. Ahora podemos crecer en carácter santo, podemos despojarnos de lo que ya fue crucificado, del viejo hombre, y revestirnos del nuevo, el cual es el Señor Jesucristo. Pablo dice a los Gálatas que si nosotros continuamos en la carne, entonces vamos a manifestar las obras de la carne, que son adulterio, lascivia, inmundicia, robos, hechicería, pleitos. Ustedes han leído esos pasajes. Pero si estamos y andamos en el Espíritu, será manifestado el fruto del Espíritu en nuestra vida, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, viviendo ahora en el Espíritu, es que ahora nosotros podemos manifestar el cambio de carácter en nuestra vida. Nos toca entonces a nosotros crucificar la carne. Lo que vale ahora es ese amor, esa fe que obra por el amor. Ya no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión. Es el amor de Cristo entonces el que ahora cambia, porque ese amor de Cristo cambió la rebeldía que heredamos del pecado por el amor de Cristo que ahora gobierna. Entonces empezamos renovando nuestra mente, entendiendo quiénes somos ahora. Somos hijos de Dios, amados de Él, con el Espíritu de Cristo gobernando nuestra vida. Espero que esta parte nos dé claridad. Todo lo que Pablo dice a los colosenses, allí en el capítulo 3, de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, y luego da una descripción de cuáles son las cosas de arriba y cuáles son las cosas de la tierra. Eso es lo que nos está llevando ahora a que crezcamos cada día más a la imagen del Hijo de Dios. Reflexión en este tema es importante para que puedas experimentar los beneficios del Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Tienes una vida ahora resucitada en Cristo que puede vencer el poder del pecado, porque el poder del pecado fue acabado en la cruz. Y ahora tienes al Espíritu de Cristo, a través del cual puedes hacer morir las obras de la carne para tener una vida fructífera que glorifique a nuestro Dios. Dios te bendiga. Disfruta este tiempo en Cristo Jesús. Nos vemos pronto.